años, con sus enormes ojos marrones llenos de miedo. Elena no pudo responder. Solo abrazó a sus hijos mientras las lágrimas caían sobre la carta arrugada. Si esto te duele también, suscríbete ahora, porque esta historia es para quienes no se rinden, y lo que está a punto de suceder cambiará todo para siempre. 2 meses antes, el esposo de Elena había muerto en un accidente de construcción, sin seguro, sin ahorros, sin nada, solo deudas y 5 niños que dependían de ella. Elena había trabajado limpiando casas, pero el dinero nunca alcanzaba, y ahora esto, el desalojo. Esa misma tarde, mientras los niños dormían en el pequeño apartamento, alguien tocó la puerta. Elena abrió con cautela. Un hombre alto, de traje negro impecable y mirada fría como el hielo, la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Señora Elena Vargas?», preguntó con voz grave y autoritaria. «Sí». «¿Quién es usted?». «Soy don Armando Suárez, abogado. Vengo a informarle sobre una herencia». Elena parpadeó, confundida. «¿Herencia? Debe haber un error». «No hay error. Su difunto esposo, Roberto Vargas, tenía un tío lejano, don Pascual Vargas. El anciano murió hace 3 semanas sin hijos. Dejó una propiedad, una granja». Don Armando sacó un sobre amarillento. «La granja está a su nombre, pero hay condiciones». El corazón de Elena latía con fuerza. Una granja. Un lugar donde vivir. Tal vez, solo tal vez, esta era la respuesta a sus oraciones. «¿Qué condiciones?», preguntó con voz temblorosa. Don Armando desplegó un documento antiguo, lleno de manchas y escritura antigua. Sus ojos brillaron con algo oscuro mientras leía. «La granja será suya, pero usted y sus hijos deben vivir allí durante 1 año completo sin abandonarla, ni un solo día. Si alguno de ustedes se va antes del año, perderán todo. La propiedad pasará al municipio». Elena tragó saliva. «¿1 año? ¿Sin poder salir?». «Exacto». Don Armando sonrió mostrando los dientes. «Ni siquiera para emergencias. Esas son las reglas del testamento. Lo toma o lo deja, señora. Pero le advierto». Se inclinó más cerca, su aliento olía a tabaco rancio. «Esa granja ha estado abandonada por 20 años. Nadie del pueblo se acerca. Dicen que está maldita». «No creo en maldiciones», respondió Elena con más valentía de la que sentía. «¡Qué valiente!». Don Armando rió secamente. «Aunque claro, usted no tiene muchas opciones, ¿verdad? Una viuda sin dinero, con 5 bocas que alimentar y una orden de desalojo». Su voz goteaba crueldad. «La granja o la calle, usted decide». Elena apretó los puños. Ese hombre disfrutaba viéndola sufrir, pero tenía razón. No había opciones. La granja era su única esperanza, sin importar qué condiciones terribles tuviera ese testamento. «Acepto», susurró. Don Armando sacó una pluma y señaló una línea al final del documento. «Firme aquí y recuerde, 1 año completo, 365 días. Si falla», chasqueó los dedos, «pierden todo». Elena firmó con mano temblorosa. Cuando levantó la vista, don Armando ya guardaba el documento en su maletín negro. «La espero en la granja mañana al mediodía para entregarle las llaves. Y señora Vargas». Se detuvo en la puerta mirándola por encima del hombro. «Rece por tener la fortaleza para cumplir, porque esa granja ha quebrado a personas más fuertes que usted». La puerta se cerró dejando a Elena temblando en la oscuridad. Al día siguiente, Elena y sus 5 hijos llegaron a la granja en un autobús destartalado que los dejó en un camino de tierra al borde del pueblo,
Caminaron 30 minutos bajo el sol implacable, cargando sus pocas pertenencias en bolsas de basura. Cuando la granja apareció entre los árboles, Elena sintió que el corazón se le caía a los pies. La casa era una estructura de madera gris y podrida, con ventanas rotas y puertas que colgaban de una sola bisagra. El techo tenía agujeros enormes, la cerca estaba destruida, maleza crecía por todas partes, tan alta que casi ocultaba la entrada. Un olor a humedad y abandono flotaba en el aire. ¡Mamá! Martín, el mayor de 14 años, dejó caer su bolsa. Aquí no se puede vivir. No tenemos otra opción, hijo. Elena intentó sonar fuerte, pero su voz temblaba. Don Armando ya estaba allí, apoyado contra un auto negro y brillante que contrastaba brutalmente con la miseria que los rodeaba. Fumaba un cigarro, observándolos con diversión. «Bienvenidos a su nuevo hogar», dijo con sarcasmo. «Encantador, ¿verdad?» «Usted sabía que estaba así», acusó Elena. «Por supuesto que lo sabía», don Armando rió, «pero el testamento es claro. Esta es la propiedad. Tómenla como está o váyanse ahora». Se acercó y le entregó un juego de llaves oxidadas. «Recuerde, 365 días, ni uno menos». «¿Y si necesitamos ayuda? ¿Si los niños se enferman?» Elena sintió pánico creciendo en su pecho. El pueblo más cercano estaba a 1 hora caminando. Hay un teléfono viejo adentro que tal vez funcione, pero si alguno de ustedes cruza esa cerca, señaló los límites de la propiedad. El trato se rompe. Pierden todo. Sofía, la niña de 11 años, comenzó a llorar. Los gemelos se aferraron a las piernas de Elena. Camila miraba la casa con terror. Don Armando tiró el cigarro y lo aplastó con el zapato. «Ah, casi lo olvido. El testamento también especifica que yo debo visitarlos cada mes para verificar que cumplan las condiciones. Así que nos veremos pronto, familia Vargas». Su sonrisa era veneno puro. «Traten de no morir aquí adentro», setó. Subió a su auto y se fue, levantando una nube de polvo que los hizo toser. Elena miró a sus hijos. 5 caritas asustadas la observaban esperando que mamá arreglara todo. Pero, ¿cómo iba a arreglar esto? «Vamos», dijo finalmente, «veamos qué podemos hacer». La puerta principal chirrió al abrirse. Adentro era peor. Muebles rotos cubiertos de polvo, telarañas en cada rincón. El piso de madera crujía peligrosamente bajo sus pies. La cocina tenía una estufa de leña antigua y oxidada. No había electricidad. El agua del pozo salía marrón y olía extraño. «Mamá, tengo miedo», susurró Ana, una de las gemelas. «Yo también, mi amor», admitió Elena abrazándola. «Pero estaremos juntos, y juntos podemos con todo». ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías aceptado vivir en ese lugar abandonado por 1 año? Déjalo en los comentarios. Esa primera noche fue la más larga de sus vidas. Durmieron todos juntos en el único colchón viejo que encontraron, escuchando los sonidos extraños de la casa. Crujidos, golpes, el viento que aullaba entre las grietas. Martín no durmió. Se quedó despierto protegiendo a sus hermanos, con un palo en las manos por si acaso. Las primeras semanas fueron un infierno. Elena trabajaba desde el amanecer hasta la noche, tratando de hacer la granja habitable. Tapó agujeros con tablas que encontró, limpió la mugre de años. Martín la ayudaba mientras Sofía cuidaba a los pequeños. El dinero que tenían desapareció rápido, la comida escaseaba. Elena racionaba cada bocado, asegurándose de que los niños comieran primero. Ella se conformaba con las sobras. Perdió peso rápidamente, sus manos se llenaron de ampollas y cortes, pero lo peor no era el trabajo físico,
era el aislamiento. No podían salir, no podían pedir ayuda. El teléfono viejo no funcionaba. Estaban completamente solos. Un mes después de su llegada, don Armando apareció para su primera inspección. Llegó en su auto brillante, con traje impecable, luciendo como si viniera de otro mundo. Elena y los niños estaban sucios, demacrados, exhaustos. Vaya, vaya. Don Armando caminó alrededor de la casa inspeccionando con ojo crítico. Aún siguen aquí, estoy impresionado. Su tono decía lo contrario. Aunque no sé cuánto más resistirán, especialmente cuando llegue el invierno. Vamos a lograrlo, dijo Elena, levantando el mentón con orgullo que no sentía. ¿De verdad? Don Armando se rió. ¿Con qué dinero? ¿Con qué comida? Mire a sus hijos, señora Vargas. Están desnutridos. Esto es cruel. ¿Por qué no se rinde? Váyase ahora y déjelos vivir una vida normal. Esta granja es nuestra oportunidad, respondió Elena con voz firme. No vamos a rendirnos. Qué terca. Don Armando sacudió la cabeza. Pero la terquedad no alimenta a los niños. Piénselo bien. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Ah, y señora Vargas, el pueblo habla. Dicen que el viejo don Pascual murió solo aquí, gritando en la noche. Dicen que su espíritu aún camina por esta granja. ¿No han escuchado los ruidos? Camila comenzó a llorar. Don Armando sonrió satisfecho y se fue. Esa noche, Elena lloró en silencio mientras los niños dormían. Tenía razón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba sacrificando a sus hijos por un pedazo de tierra maldita? Pero entonces sintió una pequeña mano en su hombro. Era Martín. No te rindas, mamá, susurró. Papá no se habría rendido, y nosotros tampoco. Elena abrazó a su hijo mayor y supo que tenía que seguir. Por ellos, por Roberto, por la familia que había sido y la que aún podía ser. Los meses pasaron. 3, 4, 5. Elena aprendió a cultivar vegetales en el pequeño huerto detrás de la casa. Martín reparó el techo con ayuda de Sofía. Los gemelos juntaban leña. Camila, la más pequeña, regaba las plantas con un balde. Lentamente, muy lentamente, la granja comenzó a transformarse. Pero don Armando seguía viniendo cada mes, siempre con comentarios crueles, siempre tratando de quebrarlos. Disfrutaba viéndolos sufrir. 8 meses, dijo en su última visita, mirando su reloj caro. 4 meses más y habrán ganado, aunque... Se inclinó cerca de Elena. Mucha gente abandona justo antes del final. El cansancio los vence. Sería una pena llegar tan lejos para nada, ¿no cree? Elena no respondió. Solo lo miró con ojos cansados pero decididos. El invierno llegó con furia. Las temperaturas bajaron drásticamente. La estufa de leña era su única fuente de calor y la leña escaseaba. Los niños tosían por las noches. Elena los envolvía en todas las mantas que tenían, pero no era suficiente. Una noche, Ana, una de las gemelas, desarrolló fiebre alta. Su cuerpecito ardía, tosía sin parar. Elena le ponía paños fríos en la frente, pero la fiebre no bajaba. «Mamá, necesita un médico», dijo Martín con pánico en los ojos. «No puedo sacarla de aquí, perderíamos todo». «Pero ella podría morir». Elena miró a su hija. La pequeña Ana respiraba con dificultad, sus labios estaban azules. El terror la paralizó. ¿Qué clase de madre era? ¿Estaba eligiendo una propiedad sobre la vida de su hija? «Preparen a Ana», dijo finalmente. «Voy a llevarla al pueblo». Pero justo cuando levantaba a la niña, escucharon un golpe en la puerta. Elena abrió y encontró al padre Tomás, el sacerdote del pueblo, parado bajo la nieve con una bolsa en la mano. «Padre». Elena no podía creer lo que veía.
Me dijeron que había una familia aquí. Vine a traer medicinas y comida. El anciano sacerdote entró rápidamente. ¿Qué pasa con la niña? Fiebre alta, no baja. Padre Tomás examinó a Ana con manos expertas. Sacó antibióticos de su bolsa. Esto la ayudará, pero necesita descanso y calor. Miró alrededor de la casa humilde. ¿Por qué no van al pueblo? Este no es lugar para niños en invierno. No podemos. Elena explicó entre lágrimas sobre el testamento, las condiciones, don Armando. El rostro del padre Tomás se oscureció. ¿Don Armando? ¿Armando Suárez? Sí, padre, él es el abogado que maneja el testamento. El sacerdote apretó los labios. Ese hombre, ¿les ha dicho algo más sobre el testamento? ¿Sobre don Pascual? Solo que la granja está maldita y que tenemos que quedarnos un año completo sin salir. Maldita. El padre Tomás suspiró profundamente. Don Pascual era un buen hombre, no dejaría algo maldito. Y esas condiciones... Sacudió la cabeza. No suenan correctas. Don Pascual me habló de su testamento antes de morir. Nunca mencionó condiciones tan crueles. Elena sintió que algo frío recorría su espina. ¿Qué está diciendo, padre? Estoy diciendo que tal vez don Armando no les está contando toda la verdad. El sacerdote se puso de pie. Voy a investigar, pero mientras tanto tomen estas medicinas. Y esto. Sacó dinero de su bolsillo. Para comida. No puedo aceptar. Sí puede, y lo hará. Por sus hijos. El padre Tomás puso el dinero en sus manos. Volveré pronto, y encontraré la verdad sobre ese testamento. Después de que el padre Tomás se fue, Ana comenzó a mejorar. Los antibióticos funcionaron. En 2 días, la fiebre bajó. En una semana estaba jugando de nuevo con sus hermanos. Pero las palabras del sacerdote no dejaban de rondar en la mente de Elena. Don Armando les había mentido. ¿Por qué haría algo así? 2 semanas después, don Armando llegó para su inspección mensual. Esta vez Elena lo confrontó. El padre Tomás vino hace unas semanas. Dijo que conocía a don Pascual, que las condiciones del testamento no suenan correctas. Por primera vez vio algo en los ojos de don Armando. Miedo, sorpresa, pero desapareció rápidamente reemplazado por su sonrisa cruel habitual. El viejo sacerdote está senil, no sabe de qué habla, pero su voz sonaba tensa. El testamento es claro, 365 días, ya llevan 9 meses, solo faltan 3. Van a rendirse ahora por las palabras de un anciano confundido. No nos vamos a rendir, respondió Elena, pero quiero ver el testamento completo, no solo la parte que usted me mostró. Don Armando rió, pero sonó forzado. El testamento está archivado legalmente. No hay nada más que ver. Entonces no le importará que el padre Tomás lo revise. Haga lo que quiera. Don Armando se dirigió a su auto, pero estaba nervioso. Elena podía verlo en cómo se movía, en cómo evitaba su mirada. 3 meses más, señora Vargas, y entonces veremos quién tiene razón. Se fue dejando solo polvo detrás. El padre Tomás regresó un mes después, pero esta vez no venía solo. Traía a una mujer joven con maletín de cuero y expresión seria. Elena, ella es doctora Isabel Mendoza, abogada del municipio. Encontramos algo. El corazón de Elena latió con fuerza. ¿Qué encontraron? La doctora Mendoza abrió su maletín y sacó documentos antiguos. El padre Tomás me contactó hace 5 semanas solicitando revisar el testamento de don Pascual Vargas. Tardé semanas en conseguir acceso a los archivos originales del juzgado. Y lo que encontré... Hizo una pausa mirando a Elena con ojos llenos de furia contenida.
Lo que encontré es una de las estafas más crueles que he visto en mi carrera. Estafa. Elena apenas podía respirar. Don Armando Suárez les mintió sobre casi todo. La doctora Mendoza desplegó el testamento original sobre la mesa polvorienta. El testamento real de don Pascual es completamente diferente. No hay condiciones de quedarse un año. No hay amenazas de perder la propiedad. Dice textualmente: dejo mi granja a mi sobrino Roberto Vargas y su familia para que la hagan florecer como yo no pude, que sea su hogar, sin condiciones ni cargas. Elena sintió que las rodillas le fallaban. Martín la sostuvo. Pero, don Armando me hizo firmar. Lo que firmó fue un contrato de gestión temporal, no el testamento. Don Armando falsificó partes del documento original para hacerle creer que había condiciones imposibles. La doctora Mendoza mostró otro papel. Y hay más, la granja no vale solo el terreno. Don Pascual descubrió vetas de agua subterránea de altísima calidad 3 años antes de morir. Esta tierra vale millones. Don Armando lo sabía. Su plan era quebrarlos psicológicamente para que abandonaran y entonces reclamar la propiedad abandonada usando contactos corruptos en el municipio. El silencio fue absoluto. Si esta revelación te dejó sin aliento, dale like para que más personas vean esto y conozcan la verdad. Elena temblaba de ira y alivio. Ese hombre nos torturó por meses, vio a mis hijos pasar hambre y frío. ¿Todo por dinero? Hay más, dijo el padre Tomás con voz grave. Don Armando también sabía sobre don Pascual. El anciano no murió solo y gritando. Eso fue otra mentira. Don Pascual murió pacíficamente en el hospital del pueblo, rodeado de enfermeras. Yo mismo le di la extremaunción. Todo fue mentira, susurró Elena. Todo su sadismo, sus visitas mensuales para vernos sufrir, sus palabras crueles, todo fue calculado para romperlos. La doctora Mendoza cerró su maletín. Pero no lo lograron, resistieron. Y ahora él pagará. La puerta se abrió de golpe. Don Armando entró como siempre lo hacía, con su traje impecable y su sonrisa arrogante, pero se congeló al ver a la doctora Mendoza y al padre Tomás. ¿Qué hacen ustedes aquí? Don Armando Suárez. La doctora Mendoza se puso de pie con autoridad absoluta. Está bajo investigación por fraude, falsificación de documentos y extorsión. El testamento real de don Pascual Vargas ha sido recuperado. Sus mentiras han sido expuestas. El color desapareció del rostro de don Armando. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies. Yo solo ejecutaba el testamento. ¡Mentiras! La voz de Elena cortó el aire como un látigo. Usted nos torturó, nos vio pasar hambre, vio a mi hija enferma y disfrutó cada segundo. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por codicia? Don Armando intentó recuperar la compostura, pero sudaba, sus manos temblaban. No pueden probar nada. Yo tengo copias del testamento. Copias falsificadas, lo interrumpió la doctora Mendoza. Ya comparamos la firma, ya hablamos con los testigos originales, ya revisamos sus cuentas bancarias. Encontramos pagos sospechosos de una empresa minera interesada en el agua de esta tierra. Usted les vendió información privilegiada. Usted planeó robarle la granja a esta familia desde el principio. El abogado palideció completamente. Se aferró a la mesa. Yo necesito hablar con mi abogado. Oh, lo hará, en la estación de policía. La doctora Mendoza sacó su teléfono. El fiscal ya está preparando los cargos. Y don Armando, el juez está particularmente furioso.
usar un testamento falso para torturar a una viuda y 5 niños huérfanos. Eso no va a quedar bien en su expediente. 2 policías entraron a la casa. Habían estado esperando afuera. Esposaron a don Armando, quien ya no parecía el hombre poderoso y cruel que había aterrorizado a la familia Vargas durante casi un año. «Esto no es justo», balbuceó mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Yo solo quería riqueza a costa del sufrimiento de otros». Elena se paró frente a él, bloqueando su salida. «Usted vino cada mes a regodearse en nuestro dolor. Nos llamó débiles, dijo que no lo lograríamos, pero aquí estamos, sobrevivimos, y usted va a pagar por cada lágrima que hizo derramar a mis hijos». Don Armando bajó la cabeza. Los policías lo sacaron de la casa. El sonido de las sirenas se desvaneció en la distancia. Elena se dejó caer en una silla. Sus hijos corrieron a abrazarla. Todos lloraban, pero ahora eran lágrimas de liberación, de justicia, de alivio. «¿Entonces la granja es nuestra?», preguntó Martín con voz temblorosa. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó la doctora Mendoza con una sonrisa genuina. «Siempre lo fue. Don Pascual se las dejó sin condiciones. Esta es su casa, su tierra, su futuro». El padre Tomás bendijo la casa y a la familia. «Don Pascual estaría orgulloso de ustedes. Tomaron su granja abandonada y la convirtieron en un hogar. Eso es exactamente lo que él quería». En las semanas siguientes, la verdad se extendió por el pueblo. Las personas vinieron a ayudar. Trajeron materiales de construcción, comida, ropa. Voluntarios repararon el techo completamente, instalaron electricidad, arreglaron el pozo. Lo que Elena y sus hijos habían comenzado solos, ahora la comunidad entera ayudaba a terminar. La empresa minera que había pagado a don Armando fue expuesta públicamente. Sus ejecutivos enfrentaron cargos. El pueblo rechazó cualquier explotación comercial del agua. En su lugar, propusieron que la familia Vargas administrara el acceso al agua de manera comunitaria, beneficiando a todos. Don Armando fue condenado a 8 años de prisión por fraude, falsificación y extorsión. Perdió su licencia para ejercer como abogado. Su casa y propiedades fueron embargadas para pagar compensaciones a sus víctimas. La familia Vargas recibió una compensación significativa por el sufrimiento causado, pero más que el dinero, más que la justicia legal, lo que Elena valoraba era otra cosa. Un año después de aquel día terrible del desalojo, Elena estaba parada en el porche de la granja. Ya no era una estructura destartalada y gris, ahora era una casa hermosa, pintada de blanco y azul, con flores en el jardín y risas de niños llenando el aire. Martín estaba en el huerto enseñando a un grupo de niños del pueblo sobre agricultura sostenible. Sofía había comenzado una pequeña biblioteca en el granero restaurado, abierta para todos, los niños de la zona. Los gemelos, Lucas y Ana, jugaban con amigos nuevos bajo el árbol que habían plantado juntos. Camila, que ya tenía 6 años, regaba las flores cantando. La granja se había convertido en el corazón del pueblo, un lugar de encuentro, de aprendizaje, de comunidad. El padre Tomás visitaba cada semana, no por obligación, sino por amistad. La doctora Mendoza se había convertido en una amiga cercana, ayudando a Elena a establecer una cooperativa de agua que beneficiaba a toda la región. «¿En qué piensas?», preguntó Martín, acercándose a su madre. «En lo lejos que llegamos», respondió Elena, abrazando a su hijo. «En las noches que creí que no podríamos lograrlo, en cada vez que don Armando intentó quebrarnos». «¿Pero no lo logró?».
No, no lo logró. Elena sonrió. Porque nosotros teníamos algo que él nunca tuvo: amor, familia y la voluntad de proteger lo que es nuestro. Un auto se detuvo frente a la casa. No era el auto negro y amenazante de don Armando, sino un vehículo modesto. Una pareja joven con 2 niños salió tímidamente. «Disculpe, ¿es usted la señora Vargas?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarlos?» La mujer comenzó a llorar. «Nos desalojaron. No tenemos a dónde ir. Escuchamos su historia en las noticias y pensamos que tal vez usted entendería». Elena miró a la familia. Vio su propio reflejo de un año atrás. El miedo, la desesperación, la esperanza muriendo en sus ojos. «Entren», dijo Elena abriendo la puerta. «Siempre hay espacio en esta casa para quienes lo necesitan». La pareja lloró de gratitud. Los niños, tímidos al principio, pronto estaban jugando con Camila. Esa noche, mientras todos cenaban juntos en la gran mesa que habían construido, Elena miró alrededor. Su familia, la nueva familia que acababa de ayudar, el padre Tomás, que había venido a acompañarlos, vecinos que se habían vuelto amigos, esta granja que don Armando había querido usar como instrumento de crueldad, se había convertido en símbolo de esperanza. Lo que él había intentado destruir, el amor había reconstruido más fuerte. Martín levantó su vaso. «Por mamá, la mujer más fuerte del mundo». Todos brindaron. Elena sintió lágrimas, pero eran diferentes a las de aquel día terrible hace un año. Estas eran lágrimas de felicidad, de orgullo, de continuar, de gratitud. Había enfrentado lo peor, había protegido a sus hijos en la oscuridad, había resistido cuando todo parecía perdido, y había ganado, no solo una granja, sino su dignidad, su fuerza, su futuro. La herencia de don Pascual no era solo tierra, era la oportunidad de demostrar que el amor siempre vence sobre la crueldad, que las familias unidas pueden superar cualquier tormenta, que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete y compártela con alguien que necesita creer que los tiempos oscuros no duran para siempre. Porque todos merecemos saber que después de la noche más larga, siempre, siempre llega el amanecer. Elena Vargas y sus 5 hijos no solo sobrevivieron, florecieron, y su historia se convirtió en leyenda en ese pueblo, recordándole a todos que ninguna cantidad de dinero, ningún abogado corrupto, ninguna circunstancia cruel puede destruir a una familia que se ama y se protege mutuamente. La granja que iba a ser su prisión se convirtió en su paraíso, y vivieron allí no porque tuvieran que hacerlo, sino porque era su hogar, su verdadero hogar. Fin. Una viuda hereda una vieja granja abandonada para vivir con sus 5 hijos, pero el testamento impone algo terrible. Elena lloraba con las manos temblorosas mientras sostenía la carta de desalojo.
Sus 5 hijos la miraban sin entender por qué mamá no dejaba de llorar. La casera había sido clara. Tenían 3 días para irse o la policía vendría a sacarlos. 3 días, con 5 bocas que alimentar y apenas $10 en el bolsillo. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Camila, la pequeña de 5,